buen día. Es un gusto saludarte a través de este medio una vez más. Hoy quisiera hablarte de la vida de Samuel, un pequeño niño que fue llamado a ser un líder, fue llamado a ser un sacerdote dentro de la casa de Dios. Un niño improbable, un niño que veían en él a lo mejor poco futuro, pero Dios había puesto sus ojos en él. Te voy a invitar a que abras tu Biblia en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Dice la palabra de Dios así: el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él le respondió: heme aquí. Corriendo luego, Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Levantándose Samuel, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová y paróse, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo oye. Bendito el nombre del Señor. Wow. Mientras tanto, el niño Samuel servía a Dios ayudando a Elí dentro del tabernáculo. Samuel era un solo niño. Era simplemente un pequeño niño que crece y sirve en un mundo de adultos. Él es un niño vulnerable que vive lejos de sus padres y alguien que no tiene gran significancia. Era solamente un niño que cualquiera que alguien le dijera que hiciera algo, lo hacía. Porque era un niño insignificante, era alguien pequeño, era un niño vulnerable que vivía dentro de un mundo de adultos, un mundo lleno de mucho trabajo, en un mundo de gente adulta teniendo sus oficios diariamente. Pero él se encontraba dentro de unas circunstancias difíciles. ¿Sí? Se nos presenta una circunstancia en las que ese niño estaba adquiriendo su capacitación en el liderazgo. En 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice: y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había una visión con frecuencia. Ahora, si percibimos, no dice que no había servicios en el templo, no dice que no había sacerdotes, no dice que no había sacrificios o cualquier otra actividad relacionada al templo. Parece que todos los servicios diarios asociados en el templo estaban funcionando normalmente. Pero había una diferencia de hacer servicio a que la presencia de Dios estuviera ahí. La palabra de Jehová
estaba escaseando. Dios ya no se revelaba. Dios parecía estar ausente. Dios parecía guardar silencio en ese lugar. Hay una dura realidad marcada aquí. Es posible tener una iglesia sin Dios. Es posible navegar por las olas de la religión con falta de Dios. Es posible tener una apariencia de piedad mientras se niega su poder. ¿Sí? Puede haber una iglesia llena. Puedes tú ir a la casa de Dios. Es posible tener una apariencia mientras se niega su poder. En 2 Timoteo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios: teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, y a estos evita. Wow, bendito el nombre del Señor. Puede ver, hermano, puede haber apariencias de piedad. Podemos tener apariencias dentro de la iglesia, pero solamente son apariencias, no es la realidad. Y el pequeño Samuel estaba creciendo dentro de apariencias. El pequeño Samuel estaba creciendo dentro de circunstancias. Estas eran las circunstancias en las cuales el niño Samuel ministraba dentro del tabernáculo delante de Dios. Podemos ver o pensar, ¿será o sería posible que Samuel estuviera firme? Podemos ver o hacernos preguntas, ¿será Samuel como los hijos de Elí? ¿Será que cuando sea mayor se va a ir de la iglesia? ¿Cómo puede surgir un líder de esas circunstancias tan tristes? Y este tipo de preguntas, hermanos, son comunes el día de hoy en nuestra vida. Es posible que pueda crecer yo en una iglesia donde no hay un liderazgo, donde cada quien hace lo que quiere, donde el sacerdote o la familia sacerdotal toma decisiones equivocadas, o donde los congregantes no son testimonio. Puede ser posible. Porque Samuel se negaba a conformarse con ese tipo de religión sin Dios. Samuel se negaba a vivir una vida sin Dios, una vida repetitiva, una vida sin sentido, o simplemente sin vida. Él no desistió. Samuel no se rindió, hermano, pero simplemente se negaba a conformarse con eso. Él no se conformaba con lo que veía en la vida de Elí. Él no se conformaba con lo que veía en la vida en los hijos del sacerdote. ¿Cuál fue el secreto de Samuel? El secreto para el verdadero cristiano, como Samuel lo hizo, fue no desistir. No desistió, pero es negarse a conformarse con un estatus de buscar a Dios. Tú y yo tenemos que darle nuestros sueños a Dios, nuestras esperanzas a Dios y nuestras expectativas de un mejor futuro. Samuel quiso algo mejor para su vida y él sabía que había algo mejor en ese lugar. Y él pudo encontrar y escuchar la voz de Dios. No se rindió. Sus esperanzas no escasearon, sino que él tomó una decisión en medio de las circunstancias para buscar a Dios. Luchó por tener una vida mejor en Dios, luchó por encontrarse con Dios y tener una experiencia que iba a cambiar y transformar su vida. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, descarriamos, desistimos por ver lo que está pasando a nuestro alrededor? Pero mira, Samuel no desistió. Samuel se aferró a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tuvo una mamá
llamada Ana. Y esta mujer le había contado sobre la historia de su nacimiento. Ana no podía tener hijos. Ella fue al templo, abrió su corazón a Dios, prometió que si tuviese un hijo, lo dedicaría al servicio de Dios. Dios oyó la oración de Ana. Samuel nació. Samuel creció creyendo que Dios era un Dios real, un Dios que oye, un Dios que responde, un Dios que se revela, un Dios que guía. Pero ese Dios estaba en silencio. Samuel sabía que las cosas podían ser diferentes. Él quería ver lo real. Él no quería ver lo que estaba viviendo dentro del tabernáculo, dentro de la vida de Elí y sus hijos. Él quería algo verdadero, él quería algo real. No quería conformarse. ¿Por qué? Porque su madre le había contado el milagro que él era. Su madre le había contado que había un Dios real que contestaba, un Dios real que escuchaba, un Dios que era un Dios de milagros. El resto de la historia de Samuel procede directamente de su disposición a buscar a Dios y a buscar lo real. Ese fundamento del llamado para su liderazgo y su vida. Primera de Samuel 3:4. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Ahí está el secreto. Eso era todo lo que Dios esperaba. Alguien buscando un encuentro, alguien dispuesto a escuchar. Dios no estaba buscando a alguien preparado. Hermano, Dios no estaba buscando a alguien ya con mucha carrera, alguien con mucha experiencia. Dios estaba buscando a alguien dispuesto a escuchar la voz de Dios y poder levantar las manos y decir: Señor, heme aquí que tu siervo escucha. Y ese alguien fue Samuel. Hermano, no desistas. No te conformes. No te conformes a buscar un Dios dentro de una religión. Busca un Dios real. Persiste. Dale a Dios tus sueños, dale a Dios tus esperanzas, dale a Dios tu vida. Y ten un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Yo te invito a que busques a Dios. Dios te bendijo por lo menos con un don espiritual como base para tu liderazgo. Dios se complacería en usar a un líder improbable como tú o como yo para hacer la diferencia para su reino. Hermano, Dios te ha dado por lo menos un don. Deja que Dios lo use para su reino. Puedes pensar: hermano, es que lo único que sé hacer es esto. Lo único que sé hacer es aquello. Pero mira, eso es lo que Dios quiere. Que tú tengas una disposición para servirlo. Y de ahí en adelante, Dios hará el resto. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima.